En el capítulo de hoy vamos a estudiar la citología de las lesiones escamosas intraepiteliales del cuello uterino. La lesión intraepitelial escamosa engloba un espectro de lesiones que va desde la lesión intraepitelial escamosa de bajo grado o LSIL hasta la lesión intraepitelial escamosa de alto grado o HSIL. Ambas son debidas a la infección por HPV. Se conocen hasta 150 tipos de HPV, la mayoría de los cuales no causa problemas o simples verrugas cutáneas. Sin embargo, 30 de ellos se transmiten por contacto genital. De estos, los tipos 6 y 11 se denominan de bajo riesgo, porque tienen bajo riesgo de desarrollar problemas de neoplasia. Como digo, el 6 y el 11 son los más frecuentes, aunque hay otros. Y son de altos riesgos. Otro grupo importante, de entre los que más con mayor frecuencia se aísla, están los tipos 16 y 18. En cuanto a las características morfológicas de la lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, podemos comentar las siguientes. Las células afectadas se disponen sueltas o en sábana. Las alteraciones nucleares afectan a las células maduras o típicamente las células superficiales. El tamaño del núcleo es al menos 3 veces el de una célula intermedia, con incremento resultante de la relación núcleo-citoplasma. Se observa también cierta variación en el tamaño y la forma de los núcleos. Son frecuentes las bi- y o multinucleaciones, hipercromasia nuclear, a veces lo contrario, núcleos desdibujados, difuminados. El contorno nuclear suele ser bien visible, a veces, por el contrario, está desdibujado. Los bordes celulares citoplasmáticos suelen ser netos y es muy frecuente la existencia de células con halo claro perinuclear, junto con las alteraciones de dichos núcleos. Vamos a estudiar imágenes de la lesión intraepitelial escamosa de bajo grado. En esta fotografía, a bajo aumento, vemos como hay células superficiales en la periferia y ahora un cúmulo celular que vemos aquí, inmerso en el cual se observan ya a esta distancia células con el núcleo aumentado, aquí, 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 y muchos de ellos tienen halo perinuclear y núcleo doble. Aquí lo vemos con mayor aproximación. Un núcleo grande en proporción con el citoplasma, un núcleo doble con halo claro perinuclear, otro núcleo grande con halo perinuclear blanquecino, y en general todas las células tienen características de afectación por el virus, ¿no? Vemos que los núcleos están un poco más hipercromáticos, oscuros de lo normal y aumentados de tamaño. En el fondo vemos bacilos de Döderlein y algún polinuclear que por otro lado es normal. Aquí vemos una mayor aproximación, vemos este núcleo mucho más grande de lo normal, comparémoslo con los núcleos de las células superficiales. Este otro núcleo que parece que es un núcleo doble con su halo perinuclear, igual que aquí. En general, todos estos núcleos que estamos marcando tienen signos de afectación por el virus del HPV. Quizás este sea el más llamativo. Aquí vemos otra célula afectada por el virus con sus efectos citopáticos. El núcleo está arrugado
y hay una gran condensación con halo en el citoplasma que le rodea. En el fondo vemos bacilos de Dodderlein y algunas células intermedias. Aquí vemos otras dos células con los efectos del virus. 1 y 2. Vemos cómo está el núcleo en el centro y el halo claro perinuclear. Aquí también hay una rarefacción citoplasmática alrededor del núcleo. Estos son polinucleares. Y aquí vemos un fondo con bacilos de Dodderlein. Una célula intermedia normal. Otra célula superficial o intermedia normal. Aquí vemos otro campo microscópico, una célula con un núcleo doble, denso, de contornos netos pero irregulares, con el halo claro perinuclear. Aquí da la impresión que es otra célula que está debajo. Otra célula con el halo claro. Otra célula con el halo claro. El núcleo afectado, igual que aquí. Estos serían restos de polinucleares y una célula anucleada. Célula intermedia. Bacilos de Dodderlein. Polinucleares. Otro campo microscópico con una célula central, núcleo y halo claro perinuclear. Incluso aquí se adivina que hay otra célula, quizás con un núcleo en mitosis. Otro núcleo grande, deslustrado, igual que estos dos, o este. Otra célula, aquí hay un cúmulo celular, parece que hay un halo claro aquí alrededor. En todo caso, un núcleo muy aumentado de tamaño, con contornos con indentaciones. Este está arrugado. Todos ellos son signos de infección por HPV. Aquí vemos una célula clarísima, la tenemos. El borde citoplasmático es neto, y en su interior un núcleo doble, también de bordes muy netos, y un gran halo perinuclear con condensación del citoplasma. El resto de células probablemente también están afectadas por la infección del HPV. Aquí vemos dos células, esta y esta, con núcleos deslustrados con contorno lobulado. También es muy característico de la infección por HPV. Estas dos, en cambio, serían células muy queratinizadas con núcleo picnótico, que probablemente también estén infectadas por el virus. El fondo es limpio. En esta otra imagen vemos dos células típicamente afectadas por el virus del HPV. Esta, con el citoplasma muy queratinizado, muy de color naranja, con un núcleo doble y arrugado en su interior. Esta, también un núcleo mayor que este, y un citoplasma queratinizado. Infección por HPV de bajo grado. L-SIL. Aquí vemos otra imagen, una célula con un núcleo doble y halo claro perinuclear. O una célula con un núcleo aumentado de tamaño hipercromático, igual que aquí, igual que aquí, igual que aquí, con halo perinuclear. Y esta también. De fondo, pequeños polinucleares. L-SIL, lesión intraepitelial escamosa de bajo grado. En esta otra imagen vemos una célula grande con un núcleo con muchísimas lobulaciones, multinucleado. Esta imagen tampoco es muy rara, se ve con cierta frecuencia en las infecciones agudas productivas por HPV. El resto de células también están afectadas por el virus, como vemos aquí, 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 aquí. Esto es un polinuclear y estos son hematíes, como esto, como esto. Aquí vemos también los efectos citopáticos del virus. Vemos aquí una célula con rarefacción citoplasmática, el núcleo
más bien condensado en la periferia, núcleo grande, y aquí vemos un núcleo con indentaciones que se ven también con cierta frecuencia en la infección por HPV. Estos serían células superficiales afectadas en menor medida, al menos morfológicamente. Y aquí tenemos restos de polinucleares. Aquí vemos un cúmulo de células intermedias con núcleo un poco grande, de color naranja, y estas bolas son también muy características de la infección por HPV. Aquí vemos una biopsia correspondiente a uno de los casos anteriores, en el que se comprueba a nivel superficial las células con los núcleos dobles y con el halo claro perinuclear. Más hacia la capa basal se ven como los núcleos están dispuestos perpendiculares a la base, pero que esto no supera un tercio del espesor total del epitelio del exocervix. Esto es otra imagen de lesión intraepitelial escamosa de bajo grado en una biopsia. Los halos perinucleares o coilocitos. Bien. No hay excesiva displasia nuclear. Se observa alguna mitosis ocasional, como vemos aquí o aquí, pero en general la lesión es de bajo grado. Aquí vemos un fragmento de epitelio endocervical normal, igual que aquí. Esta también es una lesión condilomatosa de bajo grado, donde se ven numerosas células con el halo claro perinuclear y algún núcleo doble ocasional. Ahora vamos a estudiar las lesiones de alto grado. Las características morfológicas de la lesión intraepitelial escamosa de alto grado las podemos resumir en las siguientes. Las alteraciones nucleares ocurren en células de apariencia inmadura, con citoplasmas mal definidos o al contrario densos, a veces muy queratinizados. Las células se disponen sueltas en agregados sincitiales o más bien en sábanas. El núcleo aumentado de tamaño, pero con citoplasma disminuido. No se ven grandes células. En conjunto, el tamaño nuclear es menor que en las lesiones de bajo grado. Hipercromasia con cromatina granular fina o gruesa y distribución uniforme. Contornos nucleares más irregulares y, en general, ausencia de nucleolos. Pasemos a ver imágenes. Aquí vemos un acúmulo de células de citoplasma eosinófilo anaranjado, oranjófilo más bien, núcleos muy hipercromáticos, contornos irregulares, muy marcados, cromatina densa. Las células no son muy grandes. En esta otra vemos otro cúmulo de células con núcleo aumentado de tamaño en proporción con el citoplasma, muy hipercromáticos y bordes muy netos. Fijaros los límites de la célula y el tamaño del núcleo. Igual que aquí, mucho núcleo para tan poco citoplasma. Estos son hematíes. Aquí vemos una mayor aproximación donde se ven lo mismo que la fotografía anterior, núcleos muy densos, muy hipercromáticos, algunos de ellos vemos incluso por encima de 2 o 3 veces su tamaño. Hematíes alrededor. En esta otra fotografía vemos núcleos muy densos, muy hipercromáticos, casi de color negro. Vemos aquí muy alterados, muy hipercromáticos. Alrededor vemos sangre. En esta otra vemos otro cúmulo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 núcleos densos,
con formas muy definidas, bordes muy marcados, irregulares con alguna escotadura por aquí, poco citoplasma para estos núcleos y hematíes alrededor con algún polinuclear. Aquí vemos otra imagen donde se ven incluso núcleos alargados, como vemos aquí, aquí, algunos con unos contornos muy irregulares, aunque bien marcados y netos, hematíes alrededor. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5 núcleos, incluso aquí casi se atisba un nucleolo, no está claro, y hematíes alrededor. En todo caso sería una lesión de alto grado. Aquí vemos también núcleos muy densos, muy pequeños, casi negros, formando un acúmulo. Lesión de alto grado. Aquí vemos dos núcleos con contornos muy marcados, con una indentación, aquí hay otra, núcleos muy hipercromáticos, la célula está queratinizada y hay de fondo bacilos de Dodeley. Aquí vemos también un cúmulo de células disqueratóticas con citoplasma muy oranjófilo, una célula disqueratótica, otra célula disqueratótica. Aquí está el núcleo un poco más aumentado, fondo con bacilos de Dodeley. Dos núcleos muy arrugados, picnóticos, densos, contornos con indentación. Este también. Lesión intraepitelial escamosa de alto grado. Aquí vemos otro cúmulo donde se ven incluso algunos que tienen forma más alargada, igual que aquí. En este caso, como poco sería una lesión intraepitelial escamosa de alto grado. Aquí vemos también un núcleo alargado, muy hipercromático, denso, otro núcleo alargado, casi en forma de culo, y fondo con bacilillos. Aquí vemos una biopsia de uno de los casos previos, donde podemos comprobar epitelio endocervical normal, vemos aquí, células cilíndricas con secreción, y aquí vemos como parte de ese epitelio ha sido sustituido por una proliferación escamosa que ocupa la práctica totalidad del espesor. Como vemos, va desde aquí hasta aquí. Si bien la zona más perpendicular ocupa aproximadamente los 2/3 del espesor. Se ven unas mitosis ocasionales, aquí, 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 que como digo están en los 2/3. Este sería un caso correspondiente a un CIN 2-3. Aquí vemos otro campo en el que se observa epitelio endocervical normal, cilíndrico, con el núcleo en la base, citoplasma blanquecino con moco en el resto de la célula. Aquí vemos polinucleares en el centro de una glándula endocervical, pero vemos estos otros nidos de células escamosas de alto grado. ¿Veis? Y aquí vemos incluso una mitosis. Podemos ver mejor ahora. Se acompaña de inflamación. Estos son células plasmáticas. Y la superficie está erosionada, de forma que no se ve el epitelio. Estos serían vasos sanguíneos con sangre. Los rojos son los hematíes. Aquí vemos otra biopsia de una lesión de alto grado donde se ve que el epitelio está sustituido en todo su espesor por esta neoplasia intracervical que afecta a la totalidad del mismo. Debajo tenemos el estroma del cuello uterino con células inflamatorias, básicamente linfocitos. Aquí vemos en esta imagen una lesión de alto grado clara a la izquierda, con algunas mitosis ya casi arriba del todo, y una sustitución total del espesor por estos núcleos displásicos que se disponen perpendicularmente y que afectan a la totalidad. En esta parte da la impresión de ser una lesión de más bajo grado, con más coilocitos y una distribución, como vemos, diferente a la parte de la izquierda. Esta parte sería más una zona de más bajo grado que esta de aquí.
terminado. Esperamos que haya sido de su agrado y que continúen en el curso. Muchas gracias.